Hola, soy Alex. Una fiesta, una reunión con los amigos o un viaje podemos planearlo o no planearlo. Si sale bien, qué bueno, si no sale bien, ya vendrán otros. Pero un negocio no. Un negocio tenemos que saber planearlo. Las grandes empresas siempre tienen planes a futuro de qué es exactamente lo que quieren y a dónde van. Esto empieza también contigo, desde tu cotización. En muchos videos habrás visto que digo, planea tu trabajo y trabaja tu plan. Es exactamente lo que quiero que hagas a partir de hoy. Que abras tu mente y pienses en forma diferente, ya que no puedes ir jugando por la vida con un negocio como el que quieres emprender. La fórmula que yo desarrollé la he llamado el pantalón de los 3 bolsillos. Si tú observas, tenemos en un pantalón el bolsillo izquierdo, el bolsillo derecho y un bolsillo trasero. Estos 3 bolsillos hay que saberlos administrar y llenar. Vayamos entonces a nuestra fórmula. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son nuestros gastos fijos de taller. Es decir, por ejemplo, renta del local, energía eléctrica, la electricidad. Estos serían algunos de los gastos fijos que tenemos dentro de nuestro taller. Ahora bien, estos los vamos a sumar y los vamos a dividir. No entre 30. Aunque estos gastos los paguemos cada 30 días, los vamos a dividir entre 26, que son los días que realmente laboramos. Una vez que tengamos esta división, tenemos el precio, digamos que son 10 monedas diarias, las que se necesitan cada día que laboramos, para poder solventar este tipo de gastos. Una vez que tenemos nuestro gasto fijo de 10, lo vamos a multiplicar por los días que nos va a llevar este tipo de proyecto. Digamos que son 10 días. Tendríamos para este proyecto que cobrar estas 100 monedas. Ahora bien, tenemos que ver lo que son nuestros gastos variables. Cada trabajo que hagamos es diferente, son diferentes materiales, diferentes herrajes. En los variables eso es lo que vamos a incluir, los materiales que sean más caros, por ejemplo lo que es el multiply, la madera maciza, los herrajes o la laca. Una vez sumando todos estos, digamos que tenemos 900 monedas, las cuales vamos a sumar a nuestros gastos fijos, dándonos por resultado una de las partes principales de nuestra cotización. Ahora bien, vamos a decir que ya tenemos nuestra cotización sobre 1000 monedas. A esta vamos a aumentarle un 5%. ¿Para qué es este 5%? Es muy sencillo. Puede suceder errores tuyos, un mal corte de madera y tienes que comprar más producto. O bien, entre la cotización y el momento en que compras los materiales, alguno de estos tuvo un aumento. Esto te va a ayudar a solventar ese tipo de problemas. Vendrían siendo 50 monedas. Más otro 5%, otras 50 monedas. ¿Para qué sirven estas? Para todos aquellos materiales que en un momento dado son consumibles, como la lija, el pegamento, clavos, chilillos. Por favor, no seas de los que cobran un cuartito de pegamento, o 2 lijitas, o 3 clavitos. No, compra por vastedad. Este 5% lo vas a estar guardando para cada vez que necesites comprar este tipo de consumibles. Y este 25% es sumamente importante. Quiero que en un momento dado, abriendo tu mente, el taller es tuyo, las herramientas son tuyas, nadie te lo va a discutir. Pero quiero que en tu mente le pongas un nombre a tu taller. La tablita cuadradita, el serruchito veloz, el martillito dorado, como tú quieras llamarle. Y que lo veas como si fuera una persona ajena a ti. Una persona que necesita techo, que necesita alimento, que necesita vestido. Así tu taller también necesita reparación en sus máquinas en uso,
necesita nuevas herramientas para poder hacer crecer tu taller. Todo este dinero, lo vamos a manejar en nuestro pantalón, en el bolsillo izquierdo. No te pertenece, le pertenece esta parte a tu cliente, y esta otra parte le pertenece a tu taller. Con esto vas a ir juntando dinero para comprar nuevas herramientas y darle mantenimiento a las que ya tienes. Bolsa izquierda no te pertenece. Tú la administras, pero no puedes utilizarla en tus gustos, sino en las necesidades del cliente y del taller. Bien, hemos llegado a lo que es la segunda parte de nuestra cotización, que es muy importante porque esta se refiere a ti y a tu familia. Es muy necesario y muy importante que hagas lo siguiente. 1 hora, por lo menos una vez al año, te sientes con toda la tranquilidad, con un café, un refresco, botana, como tú quieras, pero que nadie te interrumpa, porque tienes que hacer cálculos bastante bien hechos, ya que esta cotización la vas a trabajar todos los días del año. Ya que estás relajado, tranquilo, con papel, pluma o lápiz y una calculadora, vamos a empezar primero por lo que son los gastos anuales. ¿Qué son los gastos anuales? Tienes derecho a vacaciones, tienes derecho a tener una bonita Navidad, también hay que pagar ciertos impuestos, a veces se pagan anualmente. Todos estos gastos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre, 365 días, serían 313 días, tomando en cuenta que durante 52 domingos no vamos a trabajar, por lo cual no vamos a generar dinero. Entonces, si no vamos a generar dinero, solamente sobre lo que sí se va a generar para poder lograr cubrir estos gastos anuales. En esta parte de la cotización, recuerda, todo esto va a ser sobre tu familia y tu persona, nada que ver con tu taller. Todos los gastos sobre tu familia y tu persona. Ahora bien, vamos a ver los gastos mensuales. Los gastos mensuales los vamos a dividir también. ¿Qué son los gastos mensuales? La renta de tu casa, la luz, el gas, el teléfono, cualquier cosa que tengas que estar pagando mensualmente, lo vas a sumar y lo vas a dividir entre 26. Aunque sabemos que todos estos gastos se pagan cada 30 días, los días que elaboramos son 26 nada más. Entonces los gastos tienen que dividirse entre 26 para que te dé una cuenta justa para tu mensualidad. Y por último tenemos lo que son gastos diarios. ¿Qué son los gastos diarios? El alimento. Digamos que por persona gastamos 8 monedas, pero como los domingos no trabajamos, pero sí comemos, vamos a subirlo 2 monedas más, serían 10 monedas. 10 monedas la vamos a multiplicar por, digamos, 4 de familia, dándonos como resultado 40 pesos por cada alimento. Lo multiplicamos por los 3 alimentos del día y nos darían 120 monedas diarias. Esto es un gasto fijo que tú tienes para tu familia. Ahora bien, hagamos una cuenta ficticia. Digamos que en gastos anuales tenemos 10,000 monedas. Las dividimos entre 313 y tenemos alrededor de 31.94 monedas. Vamos a cerrar en 32 monedas. En gastos mensuales digamos que tenemos 130 monedas mensualmente. Las dividimos entre 26 y nos dará un total de 5 monedas diarias. Y tenemos para nuestro alimento 120 monedas en total. Esto lo sumamos y nos da 157 monedas diarias.
Como persona, como ser humano, esto sería la cuenta que necesitas para subsistir. De aquí vamos a hacer ciertas multiplicaciones. Si tú eres aprendiz, sabes que con esto vas a poder sobrevivir. Recuerda, no compares tu mínimo con el mínimo de una persona asalariada, ya que él tiene ciertas prestaciones, tú no las tienes. Una vez que tenemos nuestro mínimo para subsistir, hay que hacer cierto tipo de multiplicaciones. Muchas veces los aprendices o los medios oficiales no tienen todos los días trabajo, por lo cual es bueno que lo multipliquemos por un 20% más, para que esos días que no haya trabajo, sí haya un poquito más de economía. Otro factor que puede multiplicar una cantidad en esto es lo siguiente. Te piden que hagas la instalación de un equipo que tú no fabricaste, por lo cual no puedes saber el precio de los materiales, pero vas a usar tus herramientas. Entonces también aquí vas a aumentar un 20% que irá a tu bolsa izquierda. Todo esto es a la derecha, pero este porcentaje se iría a tu bolsa izquierda porque vas a usar tus herramientas. Otro variable que tenemos dentro de nuestros mínimos son los factores riesgo. No es lo mismo ir a instalar un closet, aunque no lo hayas fabricado tú, que ir a instalar, por ejemplo, vigas, subirte a andamios. Eso es un riesgo, por lo cual puedes llegar a multiplicar hasta 2 y 3 veces el valor de tu día por ese factor de riesgo. Ahora bien, si ya no eres aprendiz, eres medio oficial, eres oficial, puedes multiplicar esto por 2 o por 3, e incluso hay personas que pueden llegar a multiplicarlo por 4. Son esas personas que cobran por lo que saben, no por lo que hacen. Se lo han ganado, han luchado, han estudiado y han trabajado toda su vida para poder llegar a una cantidad así. Y yo te aseguro que sí se los pagan. Por lo que ellos saben, se lo merecen. Hasta aquí hemos hablado de nuestro bolsillo izquierdo que le pertenece a nuestro cliente y a nuestro taller. Del bolsillo derecho que le pertenece a nuestra familia y a nosotros. Ahora bien, ¿qué es el bolsillo trasero de nuestro pantalón? A nuestro salario diario vamos a multiplicarlo por un 30% más. Ahorita eres joven, puedes trabajar de 12 a 16 horas diarias, no te agotas, pero la vida cobra. Algún día no vas a poder trabajar tus brazos, tus piernas se van a cansar fácilmente. Si a los 60, 70 o 80 años quieres trabajar por gusto, qué bueno, pero no por necesidad. Este 30% lo vamos a reservar en nuestra bolsa trasera. Lo tenemos que invertir en cosas que no nos haga perder ese dinero. Una casa, un departamento, un local, un terreno, monedas de otra denominación o de oro, cualquier cosa que puedas invertir para que este 30%, cuando estés ya viejo, te ayude, tengas o no tengas trabajo, tengas o no tengas ganas de trabajar, tú puedas subsistir tranquilamente. Y finalmente hacemos nuestra última operación, que vendría siendo bolso izquierdo, materiales y taller. En este proyecto que vamos a fabricar dijimos que esto era sobre 1,350 monedas. Nuestro sueldo era de 157 pesos por día. Por 10 días serían 1,570, que sería nuestro bolsillo derecho, más el 30% para nuestro bolsillo trasero del pantalón, dándonos una cantidad de 2,041 monedas.
Sumándolo, tendríamos la cantidad de 3.391 monedas por este proyecto. Es ficticio, todo debes de hacerlo al cálculo de tu moneda y de tus necesidades. Realmente espero que esto te haya servido para poder desarrollar mejor tus proyectos, tus presupuestos y aumentes en un momento dado tu taller y tu progreso. Agradezco mucho el tiempo que me has brindado. Recuerda que mi canal es tu canal. Cualquier pregunta que tengas puedes dejármela en los comentarios o bien entrar a mi página de Facebook. Recuerda suscribirte, tocar la campanita y no olvides, planea tu trabajo y trabaja tu plan.